todo lo que el Señor nos da tiene que ser multiplicado. Dios no premia la posición, Dios premia la fidelidad al don. Y el problema es que muchos quieren ser primero porque no saben que su llamado a ser segundo tiene la misma recompensa. Cuando tú eres bendecido, es normal que te persigan, es normal que te critiquen. No importa que te roben la túnica, el palacio es tuyo. Todo prosperado lo van a difamar. Para tú avanzar en esta vida necesitas un Manasés que te haga olvidar la traición de los hermanos, la calumnia de la esposa Potifar. Y yo creo que Dios en este tiempo te va a dar una bendición que vas a llamar Manasés, que te va a hacer olvidar lo que tu papá te hizo a ti, lo que tu tío te hizo a ti, lo que te hicieron a ti. La traición de tus hermanos te van a hacer olvidar eso. Va a haber un Manasés en tu vida, porque para avanzar necesitas olvidar. Y Dios te bendice duro y fuerte, y la bendición tan grande te haga olvidar el dolor del ayer. Que en medio de tu sequía, en medio de tu persecución, en medio de la pandemia, en medio de la hambruna, en medio de la emergencia invernal, Dios te va a hacer fructificar. Dios no solamente te va a dar un Manasés que te va a hacer olvidar todo lo que te hicieron, sino que te va a dar un Efraín para que sepas que Él en la peor época de tu vida, Dios te va a prosperar. Tú sigues cantando, tú sigues orando, tú sigues regreando, tú sigues ayunando, tú sigues orando, tú sigues sirviendo, tú sigues ayudando, que el Señor mi Dios te va a sostener. Y yo te digo que la harina en tu casa no escaseará, el Señor suplirá todo lo que me falte. De que te creo y siempre te creeré. Vayamos a la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 6, y después les digo de qué vamos a tratar el verso. Juan, capítulo 6, versículo 1 en adelante, al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Allí María Paula y estuvimos yo en el mar de la Galilea, así le dicen los guías turísticos en Israel. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, dijo a Felipe, y ojalá subrayen ahí Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, no el que con que yo viajé ayer, pero Andrés, tocayo, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué son estos para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu inspiración al hablar, tu inspiración al escuchar, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice: amén y amén. Hoy te quiero hablar sobre la unción que hace fructificar, o la unción que fructifica, ¿verdad? La unción que hace fructificar, o la unción que fructifica, ¿verdad? O para fructificar. La palabra fructífero viene de rendir, de ser fecundo, de ser provechoso, de avanzar, de ser rentable, de ser fértil, de ser productivo,
de ser maduro. La palabra fructífero viene de ser útil y de ser provechoso, ¿cierto? Cuando Dios hizo la creación, separó los océanos, puso las lumbreras en los cielos, las estrellas, el sol y la luna y demás. Después hizo los animales, ¿cierto? La tierra, por supuesto. Y después de haber hecho todo el universo, después de haber creado todo, ¿verdad? Hizo al hombre, y lo primero que le dice al hombre es: sean fructíferos. Es el primer mandamiento. Sean fructíferos, sean fecundos, sean rentables, sean útiles, sean provechosos, avancen, maduren. Todos estos últimos adjetivos se derivan de ser fructífero, ¿verdad? De ser rentable, provechoso, útil, de avanzada. Y nosotros venimos de un contexto muy tradicional, de que se nos han enseñado que la actitud correcta a un cristiano, y todavía ese pensamiento predomina en algunos evangélicos, ¿verdad? Y más que todo predomina porque es doctrina católica, de que uno debe ser una persona abnegada, ¿verdad? Que uno tiene que ser un santo. Y la imagen de santo, que se le viene la imagen en la cabeza, la memoria en la cabeza a alguien, es una persona con una sotana vieja, con unas sandalias, y eso da aparente santidad y humildad. Y tenemos ese concepto muy tradicional, muy religioso, que si bien es cierto, tiene cierto tipo de piedad, no corresponde a la imagen o doctrina bíblica en sí, ¿verdad? Nosotros tenemos un preconcepto de Jesús que era pobre, sandalias, pelo largo, con una túnica que nunca se quitó, ¿cierto? Alguien raquítico, con mirada lejana, con ojeras, porque esa fue la imagen de Franco Sefirelli cuando hizo la obra maestra de Jesús de Nazaret en cine. Y de allí la religión o la tradición no ha cambiado su imagen. Entonces, para que una persona pudiese entender lo que la palabra fructífero significa, los pastores tenemos que luchar con San Martín de Reporras, con la imagen fílmica de Franco Sefirelli y Jesús de Nazaret, con los santos que eran piadosos, que eran mártires, en fin, y que de hecho tanto la Iglesia Católica como la evangélica por mucho tiempo no toleraban, de hecho, a un empresario. No cabía en la mente un empresario porque se tenía el preconcepto de que la prosperidad era del diablo, era símbolo de corrupción y demás, y de orgullo, y la pobreza era señal de humildad. Todo lo contrario en la Biblia. Si tú miras en la Biblia, la pobreza siempre no es señal de humildad, sino de pecado. Lea el libro de Proverbios. Le voy a hacer un reto, por favor, para que no me crea solamente a mí. Vaya a la Biblia y subraye donde se abre pobreza, se halla vergüenza, y siempre se habla en el mismo verso o en los anteriores o posteriores de pecado, ¿cierto? Entonces, tener una iglesia próspera, empresarial, eso viene una revelación en los años 50, cuando alguien de las asambleas de Dios desarrolló el desayuno para los hombres de negocios, ¿verdad? Porque había un divorcio entre el rico y la iglesia, y el rico no iba a la iglesia, solamente la gente pobre en los años 50, 40 y 60, y casi 80, hasta los 90, llegó eso tanto así, porque había un divorcio, porque los pastores y sacerdotes predicaban de que los ricos no van al cielo, por la famosa mal interpretación que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que no es una aguja sino una puerta. Yo estuve en Israel, ¿verdad? Lo cual también es difícil, y más bien que un rico entre en el reino de los cielos. Y la verdad, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que no entrarán, no es que los ricos no entren en el reino de los cielos, es los que confían en las riquezas.
Y hay gente que confía en las riquezas, pobre, y hay gente que confía en las riquezas de rico. Pero no necesariamente que tengan, porque hay mucha gente que tiene plata y no confía en las riquezas, confía en Dios. Entonces, había un embrollo doctrinal, unas malas interpretaciones teológicas, unas malas lecturas bíblicas que hacía que la gente desarrollara esa mentalidad que todo lo que tiene que ver con religión tiene que parecerse a Gandhi, tiene que parecerse al Jesús de Franco Sefirelli de allá de esa película, tiene que parecerse a San Martín de Porras, porque no se puede asociar las riquezas con la iglesia. Es por eso que nos quieren cobrar impuestos, porque el mundo no nos percibe ricos, ni nos percibirá ricos, y que cualquier asomo de riqueza que nosotros tengamos es sinónimo de que estamos convirtiendo la religión en mercantilismo y ahora somos los mercadores de la fe más grandes del mundo. Pablo Escobar nos quedó en pañales, ¿verdad? Todos esos gángsters de Chicago, Al Capone, mejor dicho, van encima de nosotros porque somos la porquería más grande, porque tenemos grandes templos. No hay ninguna discusión radial en esta semana en el tema de los impuestos que no nos hayan mencionado a nosotros y la tremenda iglesia que tenemos. Porque sus mentes religiosas, a conveniencia propia, política quizás, no les cabe que los cristianos y los pastores tengamos. Ellos no se pueden dar el lujo que un pastor o que una iglesia tenga más que ellos. Ellos piensan que la riqueza debe ser parte de cierto grupo élite y que la pobreza nos corresponde a los hijos de Dios, a los evangélicos, a los pastores, ¿verdad? Por eso no nos pueden ver en buenos carros, no nos pueden ver con templos grandes, no nos pueden ver haciendo nada, porque les rechina su tradición católica o su tradición política o su tradición personal, y ellos nos visualizan como Gandhi. O sea, si yo predicara con una sotana y viviera en ayuno todo el tiempo, ¿verdad? Tendría más piedad de mí los medios de comunicación y el mundo entero. Pero resulta que yo veo en la Biblia, primero, que no hay ni un patriarca pobre, no hay un Moisés pobre, no hay un José pobre, no hay un Abraham pobre. De hecho, decía que todos eran riquísimos en todo. No hay ninguno, ¿verdad? Jesús tampoco era pobre. Jesús se hizo pobre, dice la Biblia, para que por mucha pobreza fuésemos enriquecidos. Para Jesús hacerse pobre es porque tuvo que hacerse rico, era rico, ¿verdad? No dijo Jesús fue pobre, sino que se hizo pobre. Entonces tenemos esa visión del pesebre, de la mula, del buey, pero que no entendemos que Jesús murió para ser prósperos en todas las áreas. Y es por eso que a mí me impactó ir a ese sector, como muchos sectores en otras poblaciones que he ido a otras ciudades, inclusive aquí en Cartagena, de gente damnificada por un desastre invernal, que se sabe la Biblia y la jerga cristiana como uno. Ellos decían amén en el nombre de Jesús, bendito sea Dios, ¿verdad? Gente muy linda, muy noble, muy honesta, muy sincera. Me llamó la atención una mujer, ¿verdad? Que nosotros andamos con colchones, y quiero comentar esto porque la quiero honrar a ella. Una mujer estaba, creo que está embarazada, tenía como 3 niños, y nosotros le preguntamos en las puertas de la casa a las personas, ¿qué perdiste? Y ella, creo que bueno, deben haber muchas más personas como ella, no quiero simplemente categorizarla ella sola, que me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo estoy bien, no perdí nada, déselo a otro. Y eso me encantó, la honradez de esa señora. No, dice, aquí hay que decirle la verdad, yo estoy bien, aquí no sufrí nada. Y las casas de al lado estaban vueltas nada, como vayan. Me pareció una buena amiga, una buena vecina. Hago esa anotación de esa mujer que debí preguntarle el nombre, pero me pareció así de clave. Entonces, si tú miras, no había hambruna que se acabara con el pueblo de Israel, no había esclavitud que podía acabar la prosperidad del pueblo de Israel, no había, ¿verdad? Entonces tenemos estos conceptos prehistóricos que no es posible que un cristiano sea empresario, que prospere, porque eso no es de Dios, porque no habrá el pastor legalista que te diga que eso es traquetería,
que eso es porque eres corrupto, ¿no? Porque de hecho el colombiano mismo, por su concepción católica, apostólica, por su condición casi que socialista, no le cabe en la mente que Dios puede prosperar a su pueblo, que Dios tiene ganas de prosperarlo y lo puede, no puede, ¿verdad? No les cabe en la mentalidad a ellos de prosperar, que eso para prosperidad es por unos pocos y uno tiene que vivir así porque vivimos un contexto de esclavitud, tengan en cuenta en eso, ¿no? Entonces, no nos han enseñado que hay que morir a los sueños, hay que ser abnegados para ser santos, hay que andar con zapatos rotos, hay que tener un voto de pobreza, ¿no? Y de abnegación para poder ser santos. Eso es la imagen mundial de pronto acomodada y manipulativa que tiene a nosotros. Pero Dios pensó diferente al crear al hombre y nos dijo, sean fructíferos, sean rentables, sean productivos. Y le hizo un huerto para que lo administrara al hombre. Y no era un cualquier huertico, no era un jardincito, no, sino que habría gran ríos en medio del huerto que se abrían en cuatro. Y uno de esos ríos, para recordarle sus clases de historia y geografía, era el Éufrates, uno de los ríos más caudalosos del mundo, ¿verdad? Y eran millones de kilómetros de productividad, contrario a lo que el arte religioso ponía en las pinturas de lo que debería ser un santo de Dios. Adán, en primer lugar, no era flojo. Adán, para ponerle nombre a todos los animales, eso se llevó un buen tiempo. Adán era próspero. Por ejemplo, cuando Dios destruyó la tierra en el diluvio y le perdonó la vida a Noé y salvó a 8 en total, después de salir del arca, Noé hizo un pacto y un voto. Y Dios le dijo que fructificara. Y Noé hizo un huerto, una viña. Noé tenía una mentalidad de fructificador y Noé salió adelante, productivo. Si tú miras en la Biblia, el perezoso, dice el texto bíblico, no agrada a Dios. Tampoco como el pusilánime o el temeroso, no agrada a Dios, ¿verdad? Así que no sean como el que dio el talento, que recibió el talento, ¿verdad? Ese perezoso, pusilánime, temeroso, no agrada a Dios. Eso está en Proverbios, está en Deuteronomio, está en toda la Biblia registrada, está en el Nuevo Testamento, que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. No es que el que no encuentre trabajo, sino el que no quiere levantarse a encontrar uno. Entonces, si tú miras, cuando en la parábola de los talentos se le da al que tiene uno, ¿verdad? Dios no es comunista ni socialista. Dios le dio 5 talentos a uno por su capacidad de administrar. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Por qué? Porque era la capacidad que tenían. Dios a todos no nos da por igual. ¿Cuántos quieren que Dios le dé más? Pues eleve su capacidad de administrar. ¿Por qué muchas iglesias crecen y otras no crecen? Porque su capacidad de administración es pobre, ¿verdad? Si Dios le hubiera dado 5 talentos al que supiera administrar 1, lo perdería. Y la historia al final le dio la razón. Le dijo al que tiene 5 talentos, ves, negocia y gana. Al que tiene 2, ves, negocia y gana. Al que tiene 1, ves, negocia y gana. El que tenía un talento lo escondió en tierra, lo trajo todo sucio, perezoso. Y le dijo, Señor, yo sabía que tú eres duro, que siembras donde no recoges, ni cosechas donde no sembraste, y aquí tienes tu talento. Y el Señor le dice, hubieras dado mi talento a los banqueros, al banco, ¿verdad? Para que lo pongan a ganar intereses, pero ni eso hiciste. Perezoso, negligente, pusilánime, temeroso, no hizo nada. ¿Y qué pasó? Le quitó ese talento y se lo dio al que tenía ¿cuántos? 5, que lo había multiplicado en 10. ¿Están acá conmigo o no están acá conmigo? Y esa enseñanza nos enseña a nosotros, valga la redundancia, nos dice a nosotros que todo lo que el Señor nos da tiene que ser multiplicado. Tiene por lo menos por 2. Ahora, lo lindo de esta historia, para que ustedes vean que Dios nunca premia la posición, sino premia el don, la fidelidad al don. Al que tenía 5 talentos, le dijo, ven, entra en el gozo de su Señor, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Al que tenía 2 talentos, le dijo la misma cosa. ¿Por qué los premió por igual? Si este multiplicó 5, este multiplicó 2, produjo 2 o multiplicó 2. Porque Dios no premia la posición.
Dios premia la fidelidad al don. Es por eso que algunos quieren dividir iglesias y quererse pastor porque piensan que Dios los va a multiplicar y los va a bendecir. Dios no premia tu posición. Es que si yo fuera pastor voy a recibir más bendición. No. El día en que nos vayamos al cielo en el rapto, Edgardo va a recibir de pronto, o no bien pronto, lo mismo que yo. Siendo pastor principal y el segundo, vamos a recibir lo mismo. Las mismas coronas que yo tendré, él tendrá. A mí se me dirá, sobre poco, espero, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre gozoso Señor. Cuando venga Edgardo, que es el segundo aquí en la iglesia, ¿verdad? El copastor, le dirán exactamente lo mismo. Y uno dirá, pero ¿por qué? Si es el pastor principal, ¿no debían algo más extra? No, porque Dios no bendice por llamado, bendice la fidelidad al llamado. Dios no bendice la posición, bendice la fidelidad. Mira, de pronto el portero, que muy amablemente nos abre la puerta, reciba las mismas palabras que yo y que aquí. De pronto el que está en Ingle Kids, el que nadie ve, que está detrás de la cámara, recibe la misma bendición. Y el problema es que muchos quieren ser primero porque no saben que su llamado a ser segundo tiene la misma recompensa. Entonces se van, dividen a otros de iglesia porque quieren más beneficios. Y resulta que la Biblia condena la rebelión. Y la rebelión trae muerte y trae todo tipo de maldiciones. ¿Están aquí conmigo o no están aquí conmigo? Todos los patriarcas fueron prósperos, fructíferos. Abraham tuvo que dejar la tierra y la parentela, ¿verdad? Y Dios le dio de todo. Dios le dio tanto a Abraham que le dijo a Lot, su sobrino, vete donde tú quieras, escoge tú, que después yo me voy. ¿Sabes por qué Abraham puso a escoger a Lot primero a él? Porque el que tenía el llamado y la bendición era él. Para donde Abraham fuera, Dios lo iba a bendecir. Pues eso es lo que te estoy predicando hoy. Cuando tú eres bendecido, para donde tú vayas, para donde tú cojas, seas que vendas bolas de tamarindo, seas que vendas raspado, seas que vendas aguacate, seas que vendas arroz, seas que seas empresario de oficina o vendedor de calle, para donde tú cojas, habrá una unción para fructificar. Amén. Yo siento una unción tremenda. ¿Están acá? Entonces Abraham sabía. Isaac les taparon los pastores de Gerar, les taparon todos los pozos, todos se los taparon. Él no peleó, él les tapó otros pozos, ¿verdad? Porque siempre contendían, peleaban y una enemistad. Cuando tú eres bendecido, es normal que te persigan, es normal que te critiquen. Jesús lo dijo. Jesús dijo, todo el que ha dejado o dado casa, tierra, hermanos, hermanas, por causa de mí, el evangelio recibirá 100 veces más, pero con persecuciones. Entonces, en esta vida de cristiano no podemos tener sin dejar de ser perseguidos. Es una promesa bíblica. Yo le pido al Señor que nos quite la persecución. Pero si me dice, si te quito la persecución, te tengo que quitar la prosperidad. Y Dios dijo, Dios, que me persiga. Es una promesa de parte del Señor. Mire, se acordará de mí. Haga la prueba. Múdese al mejor barrio de la ciudad para que vean lo que dice la gente que usted dejó en el barrio viejo. ¡Ja! Ya se fue para los ricos. Ya no es uno de nosotros. Ya ni te vuelve a ver. Ya ni saluda. Hasta antipático se puso. Homosexual se volvió, sería, porque esa es la única manera en que prosperan. Y comienza con una cantidad de chismes y de cuanta cosa. Porque mientras tú estás en el mismo barrio que él, sufriendo con ellos, ellos no hablan mal. Pero trata de elevarte, trata de prosperar, trata de ascender, trata de tener un carro que nadie tiene y sale la viejita por la ventana.
te está robando. Y ya te miran rayado, ya no te hablan, ya no te sacaron del chat de WhatsApp. Solo intenta ser próspero para que veas cómo los tuyos, como le pasó a Bartimeo, te rechazan. Múdate al mejor barrio, pon la mejor oficina, comienza a vender internacionalmente tus productos y verás cómo, sin razón aparente, la envidia, la codicia de la gente que era tus amigos se los carcome vivo. Un día recuerdo una vez, había un vecino que vio a su vecino durmiendo en una hamaca y le dijo: vecino, la pereza es del diablo. Y el vecino en la hamaca le contestó: y la envidia también. Es que no te pueden ver feliz. Por eso yo les digo a ustedes, no griten sus bendiciones, no las anuncien muy duro, porque la envidia y la codicia tienen el sueño liviano. Amén. Pero Abraham fue rico, ¿sí o no? Está en la Biblia. No era rico, era riquísimo. Isaac, le cerraron todos los pozos, pero Dios le dio Rehobot, le dio lugares amplios, espaciosos. Isaac sembró en la peor hambruna mundial. José parece que vivió con el coronavirus de la época 7 años. 7 años de vacas flacas. Usted se imagina con un coronavirus y con hambre 7 años. Si nosotros estamos con 1 año y nos estamos volviendo locos, nos estamos matando los unos a los otros. ¿Te imaginas 7 años? Y ahora están diciendo que las vacunas no funcionan, que salieron malas, que no sé qué cosa, hay todo un lío. Señores, pongan su confianza en Dios, pongan su confianza en la palabra. ¿Qué podemos decir de José? José fue vendido por sus hermanos, dado por muerto por sus hermanos, vendido como esclavo por sus hermanos. Lo meten en la cárcel, lo sacan de la cárcel, se lo llevan a donde Potifar, a ser el administrador de todo. La esposa lo acosa sexualmente y lo condenan a él. Lo vuelven a la cárcel. Y donde Dios lo ponía, el hombre era prosperado. Porque cuando tú tienes la unción para fructificar, no importa que te roben la túnica, el palacio es tuyo. No importa cuántos rebeldes se vayan de esta iglesia, no importa cuánta gente haya sido tumultándose con ellos y creyéndose que copastores y copastores. Señores, a mí me pueden haber robado la receta, pero jamás la sazón. La gente puede falsificar la imagen, tirarse la que predica y que tiene cuánta gente en su iglesia, pero el fruto no se puede falsificar. El fruto solo la unción, la del Todopoderoso. Entonces, Faraón dijo: ¿cómo hallaremos a alguien como José? ¿Y por qué lo dijo Faraón? Porque todo lo que José hacía era prosperado por Dios. José, cada vez que yo hablo de José me acuerdo de María Paula. María Paula, todo lo que hace, Dios lo prospera. Se casó conmigo y me prosperó. Todo lo que hace María Paula prospera. Todo el que ha pisado ríos de vida será prosperado. Mire la iglesia del Carmen de Bolívar, la iglesia más grande, más influyente, más bella, una cosa hermosa. Mire el campus de Arjona, completamente lleno. El campus ahora de Turbaco, que estamos abriendo con Edgardo y Liberlis, que está de cumpleaños. Denle un aplauso a Liberlis, que está cumpliendo años. No sé dónde está por ahí. Negra, ponte en pie. Está siendo prosperado. Barranquilla, toda. Aquí hay una unción para fructificar, para prosperar. Y esa unción, póngase su mano acá, por favor. Está sobre su cabeza.
Ahora hágame un favor, póngala en su corazón. Esa unción está en su corazón. Dios te ha ungido para ser fructífero. Amén. Por eso a nosotros nos dan palo y nos dan palo y nos dan palo y seguimos avanzando y seguimos predicando. ¿Por qué? Porque no pueden acabar el favor de Dios sobre nosotros. No pueden acabar la unción de Dios por nosotros. Entre más nos persigan, más crecemos, más fortalecemos, más Dios nos abre nuevos horizontes, más Dios busca manera de honrarnos, más Dios busca... Alguien tiene que decir, llamar esta iglesia por amor a Dios. Le voy a contar algo de historia contemporánea mundial. Las naciones europeas, no tan contemporáneas, pero sí mundial. Las naciones europeas en el siglo XV eran todas cristianas. El protestantismo nace en Alemania y se esparce por toda Europa. Los mejores predicadores en aquella entonces de la peste bubónica, cuando la palabra de Dios era cerrada, ¿verdad?, por la religión tradición de la época, y comenzó Martín Lutero a dar las 5 solas, esa nación fue prosperada. Nació el renacimiento cultural en Europa por los cristianos. Nació la revolución industrial, y el renacimiento artístico y la revolución industrial fueron productos de que la palabra en Europa prosperó. Y todo lo que vemos hoy en Europa, la prosperidad de Europa, que no queda como antes, fue producto de la bendición de Dios. Luego, ¿qué pasa? Comienzan a perseguir a los cristianos en Europa, ¿verdad? En el siglo XV, perdón. Y se vinieron a Norteamérica los peregrinos, se vinieron e hicieron la nación más grande del mundo, que son los Estados Unidos, peregrinos cristianos, evangélicos, protestantes. A nosotros nos fundaron los católicos. Los peregrinos del norte de América que vinieron de Europa eran protestantes. Marcaron la diferencia. Hacen de Estados Unidos, después de la persecución que se viene contra los cristianos en Europa, y hacen la oración de Estados Unidos que es hoy. Y desde México hasta Argentina, pobreza. Pero los Estados Unidos, riqueza. ¿Por qué? Por la palabra que traían los peregrinos, por la palabra de Dios que traían. Y se hizo una grande nación, que ahora por supuesto está en decadencia porque ambos países, Europa y Norteamérica, se han olvidado de Dios. Pero ojo, diga conmigo ojo, dígalo fuerte, ojo. Pero ahora los ojos de Dios están sobre América Latina. Las iglesias más grandes del mundo están en América Latina. Y es por eso que tenemos que trabajar por las familias y las naciones, para que la palabra corra. Dios es bueno. Hay una unción de fructificar. Usted recuerda a José. José prosperaba en todo, pero lo difamaron. Todo prosperado lo van a difamar. A todo el mundo lo van a difamar. A nosotros nos han difamado. Y dice que lo metieron en la cárcel, luego asciende a segundo en el reino, y después le nacen 2 hijos. Uno se llama Manasés y el otro Efraín. Y Manasés significa el que me hace olvidar. ¿Por qué? Porque tenía que olvidar a sus hermanos. Para tú avanzar en esta vida, necesitas un Manasés que te haga olvidar la traición de los hermanos, la calumnia de la esposa Potifar. Y yo creo que Dios en este tiempo te va a dar una bendición que vas a llamar Manasés, que te va a hacer olvidar lo que tu papá te hizo a ti, lo que tu tío te hizo a ti, lo que te hicieron a ti, la traición de tus hermanos. Te van a hacer olvidar eso. Va a haber un Manasés en tu vida que te va a hacer olvidar. ¿Por qué? Porque para avanzar necesitas olvidar. Y Dios te bendice duro y fuerte para que
tenga un efecto psicológico en ti y la bendición tan grande te haga olvidar el dolor del ayer. Vamos. ¿Olvidar de qué? De los hermanos, de Potifar. Pero no contento Dios con eso, le da un segundo hijo, que se llama, ¿cómo? Efraín. Y Efraín significa el que me hace fructificar en la tierra de la aflicción. Entonces, no solamente lo hizo olvidar con un Manasés, sino que le hace un Efraín. ¿Y Efraín qué es? Que en medio de tu sequía, en medio de tu persecución, en medio de la pandemia, en medio de la hambruna, en medio de la emergencia invernal, en medio, Dios te va a hacer fructificar. Vamos, iglesia, despiértese un poquitito, ¿no? Dios no solamente te va a dar un Manasés que te va a hacer olvidar todo lo que te hicieron, sino que te va a dar un Efraín. ¿Para qué? Para que sepas que Él en la peor época de tu vida, Dios te va a prosperar. Al que no tenga trabajo, prepárese, le van a caer 3 trabajos. Al que no tenga casa, vaya, compre una, porque viene la... Al que no tenga para comer, prepárese, porque Dios le va a multiplicar los panes y los peces. Viene un Efraín. Él sabía que era Dios que lo hacía fructificar. Él no era un sabio y un erudito José. Él era ungido. ¿Qué necesitas tú? Unción para fructificar. Levanten las manos, diga conmigo, Señor, pero pídeselo de corazón y fuerte, como si fuera para usted único y para nadie más. Los que están ahí en las redes sociales, terminen conmigo, Señor, dame una unción para fructificar. Pero dígaselo fuerte, porque si no, no lo dice con fe, no lo diga. Dame una unción para fructificar. Más duro, dame una unción para fructificar. Haga así con las manos, ¿ves? Que todo lo que pase por mis manos prospere. Vamos, dígalo otra vez, que todo lo que pase por mis manos prospere. Póngase la mano en la cabeza, dame una unción para fructificar. Póngase la mano en el corazón, diga, dame una unción para fructificar. ¿Cuántos quieren esa unción? Miren lo que dice Éxodo 31:1. Dice, habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, Éxodo 31:1, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, alguien tiene que recibir esto, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Prepárense. Y en todo arte, ¿para qué? Verso siguiente, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarla. Ojo a los joyeros, que viene una unción para ti. Ojo a los que confeccionan ropa, que viene una unción para ti. Ojo para los decoradores de interiores, que viene una unción para ti. Ojo para los arquitectos. Ojo para los... Alguien tiene hoy que recibir esta unción de fruto. ¡Vamos! No puedo con tanta unción de hoy aquí. No se quede quieto. Para engastarlas y artificio de madera. Hoy, ojo con los que trabajan con madera, para trabajar en toda clase de labor. ¿Cuántos reciben esa unción ahora? ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos en serio la reciben? Yo no sé, yo vine aquí a la iglesia a recibir algo y no me voy con las manos vacías. Quizás tú mires y digas, pastor, qué linda predica, muy emotiva, por cierto, pero ¿de dónde? Como Felipe, ¿de dónde sacaremos para tanta gente? ¿De dónde sacaré para este negocio, pastor? ¿De dónde sacaré para prosperar? Los discípulos también responden de 2 maneras. Felipe ve los obstáculos, pero yo no sé si habrá un Andrés por aquí que diga, pastor, yo no sé, pero yo agarré esto, me sirve. Lo que agarres te sirve. Yo no sé si hay un Andrés que diga, pastor, yo no sé si esto será mucho, pero mire, aquí le traigo. Eso sirve.
Felipe ve todos los obstáculos, todos los problemas. Felipe ve problemas hasta en las soluciones. ¿Están aquí? Andrés entendió que estaba siendo probado y salió a buscar y encontró eso. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida hoy. Yo no sé tú, pero no te quedes estático. Viene una bendición sobre tu vida. Concluye el mensaje. Pastor, ¿cómo recibo esa unción? ¿Cómo voy a cuidar esa unción? ¿Cómo la recibo esa unción? 3 cosas que hay que hacer. Anótenlas, por favor, que se me acaba el tiempo. 3 cosas bien sencillas que hay que hacer para cuidar esa unción y para hacer que funcione, la unción de fructificar. La primera, me cabe como anillo al dedo. 1, anótela. Quédese en el río. Quédese en el río. Si tú miras Ezequiel 47, verso 1, y lo quiero leer porque esto es profético, dice: salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 2000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Verso 4 y 5 en adelante. Después dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso siguiente: y midió otros 1000 y ya era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Verso 6: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y a otro lado. Uno y al otro lado. Mis hermanos, si usted quiere bendición, ¿qué es en el río? Usted tiene que quedarse en el río de vida. Tiene que quedarse aquí, tiene que quedarse la unción, tiene que quedarse el Espíritu Santo. Si usted quiere, usted tiene que venir los viernes a nadar. Los viernes no son viernes milagros, son viernes de natación. ¿Por qué? Porque el Señor nos adentra. Y es por eso que hay un montón que no vienen los viernes milagros, que se volvieron domingueros. Si es puya que pase. Son domingueros. Pero el que viene el viernes, ese quiere echar brazo, ese quiere nadar, ese quiere. ¿Por qué? Porque mientras tú nadas en la unción del río de Dios, en ríos de vida, porque el río de Dios está en ríos de vida, mientras tú nadas en esa unción, árboles van creciendo, fructificación, frutos vienen a los lados y lados de la ribera. Van. Mientras tú nadas en el río, los árboles de fructificación están creciendo a la ribera. Alguien, yo no sé cómo explicarles esto, pero por favor ayúdame. Mira lo que dice el siguiente verso, por favor. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán al mar. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado en estas aguas, y recibirán sanidad. Y yo estuve en Israel en este río, que es el mal muerto, porque ya no recibe sus aguas. Pero en el futuro dice Ezequiel que el mal muerto, dice la Biblia en Ezequiel, va a recibir aguas del Mediterráneo y va a florecer. Lo que me da a entender es que el río del Espíritu Santo, el río de vida, te va a hacer florecer, te va a hacer florecer. Quédate, dile a tu lado: hey, no te vayas del río. Muchos están saliendo del río y se están secando. Se están yendo del río y se van a secar. Pero los que nos quedamos, va a haber sanidad, fructificación y abundancia de peces. Te quedas y no habrá enfermedad. Te quedas y no habrá pobreza. Te quedas y habrá multitud de peces. Dile que tú te lo quédate en el río.
El Salmo 101, el Salmo 1:1 comprueba este principio también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Diga, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, junto al río. Cuando usted se queda en el río, usted va a ser un árbol que, aunque haya sequía por fuera, dará fruto, tendrá sanidad, no, su hoja no se cae, usted no se queda en pecado, y todo lo que hace, sea que venda mercocha, venga bolitas a tamarindo, venga raspado, venda telas, lo que sea, todo lo que hace, ¿va a qué? A prosperar. Grita duro, me quedo en el río. Me quedo en el río del Espíritu Santo. Me quedo en el río de vida. Por eso le hice ríos de vida. ¿Por qué río? Puse vida. Y es una fuente del Espíritu Santo. ¿Están aquí? ¿Aprendieron la primera? ¿Qué es en el río? ¿Qué es en el río? ¿Qué es en el río? La segunda, confía en Jesús. Confía en Jesús. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y mírese, pero ese es Salmo 1, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá, ojo, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Señores, cuando tú estás en el río, cuando usted está en la palabra y confía en Jesús, que es el verbo de vida, cuando usted confía en Él y se mete en la visión, no habrá sequía, no habrá pandemia, no habrá virus, no habrá ningún arma forjada que prospere contra usted. Y si usted está en la corriente de agua, va a echar raíces. No verá, si viene calor y viene la sequía, a usted no le va a acontecer absolutamente nada, no le va a afectar, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará. ¿Cuántos líderes vemos hoy tirando la toalla? ¿Saben por qué? Porque no están en el río, ya nomás se salieron y se secaron. Y porque ya no confían en Jesús, ahora confían en lo que el noticiero dice, en lo que el CDC dice, el Centro de Estudios de Enfermedades de Estados Unidos, lo que dice Fauci dice, lo que dice Bill Gates, lo que dicen los noticieros. No. Mi confianza no está en la palabra del hombre. Mi confianza está en la palabra de Jehová. Y están en temores. Y se secaron. Se salieron. Están fatigados, tirando la toalla. ¿Por qué la están tirando? Porque no estuvieron en el Espíritu ni estuvieron en la palabra. Se salieron del río y se salieron del río de vida y de la palabra. Y la tercera, siembra continuamente. Siembra continuamente. Da tu semilla continuamente. Semillas son oraciones. Semillas son ayunos. Semillas son alabanzas. Semillas son cánticos. Semillas son glorificar al Señor. La semilla de servir a Dios. La semilla de dirigir una casa de día, que muchos ya la dejaron tirados, pero hay un montón que la están retomando. Siembra semillas. En el 20 estábamos en el Carmen de Bolívar exponiéndonos allá, bendiciendo a la gente. Siembra su semilla continuamente. Da semilla de esperanza, da semilla de servicio, da semilla de alabanza, de adoración, de oración, de ayuno, y da tu semilla financiera siempre. No dejen, no importa lo que digan, dala, porque es ahora cuando Dios va a comprobarle al mundo que Él está con su iglesia. Si no me cree, mire 2 Corintios 8, verso 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia,
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Escúchese bien esta parte. Pongan el verso 2 que no terminaba, por favor. Había no una prueba de tribulación, y una tribulación, sino una grande prueba de tribulación. Y había una profunda pobreza extrema. Mas aún así siguieron siendo generosos. Verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado, no de mala gana, no cuestionando todos, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Más allá. Lo dieron todo. Después dice Pablo, verso 4, no hablo como quien manda, porque esto molesta mucho, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjate que en medio de la tribulación sembraban semillas financieras los macedonios. En medio de su profunda pobreza, ¿tú te imaginas los noticieros de la época que le dirían a Pablo? Pablo, misionero de Dios, no, mercader de la fe, roba y estafa a los pobres. ¿Y se imagina los titulares de prensa de la época del apóstol Pablo en esa época, no? Pablo abusa de la iglesia macedonia, está en tribulación y profunda pobreza, y más aún así el apóstol Pablo le recibe los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe por qué le recibimos? Porque cuando tú siembras, la cosecha es 101 veces más grande que la siembra y se te va a quedar a ti. Es por eso, porque el que siembra, cosecha. Y es por eso que tenían ánimo. Mire, en Primera Reyes 17:9, Dios le dice al profeta Elías, vete a Sarepta Sidón y mora allí, porque yo he dado orden a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ahí ella estriló, respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Predicador y profeta abusivo, dirían los titulares, falso profeta Elías, abusa de una moribunda viuda. Y después hazlas para ti y para tu hijo. Primero él y después es la familia. Imagínense eso. Ojalá que los noticieros no lean esto, o de pronto lo lean. ¿Pero por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El Señor te soporta con milagros sostenibles en la época de la sequía, en la hambruna, en la pandemia.
tú sigue dando, tú sigue cantando, tú sigue orando, tú sigue regreando, tú sigue ayunando, tú sigue orando, tú sigue sirviendo, tú sigue ayudando, que el Señor mi Dios te va a sostener. Y yo te digo que la harina en tu casa no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. El Señor suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo. ¿Hay alguien aquí que todavía crea la palabra de Dios? Aleluya, aleluya. Señores, no acomodes tu teología a las tragedias que están pasando. Ay, Dios no nos quiere progresar. Ya las vacunas salieron folladas como buscapié follado. Miren los noticieros que dicen hoy: AstraZeneca y Johnson canceladas las vacunas hoy. ¿Qué estará haciendo Dios? Nada. Él lo único que estás creyendo y esperando es que usted le crea la palabra, como cuando recién se convirtió. Porque el mundo puede estar patas para arriba, pero su palabra eterna nunca cambia. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Aunque la higuera no dé el mantenimiento, aunque la higuera no dé sus frutos, y los rebaños sus mantenimientos, y en la vid no haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Yo no sé cuántos le dicen al Señor: Señor, con vacuna, sin vacuna, con virus, sin virus, con pandemia, sin tan pandemia, yo me voy a alegrar en ti, en tu palabra. Me quedo en el río, me quedo en el río, me quedo en el río, me quedo en el río. Confío en Jesús y en su palabra, y voy a seguir dando, aunque sea que me critiquen, me cuestionen, y voy a honrar tu palabra como la viuda. Voy a honrar tu palabra, Señor, como Corintios, como la iglesia de Macedonia, de que te creo y siempre te creeré. Póngase en pie, denle un aplauso a Dios, por favor, y recibe esa unción. Recíbela para fructificar. Recíbela. Hoy se rompe la ruina. Diga duro: hoy se rompe la ruina y me das unción para multiplicar. Dígalo fuerte: hoy se rompe la ruina y me das unción para fructificar y multiplicar. Gracias, porque en esta semana viene mi Manasés, que me hará olvidar todo el daño que me hicieron, y mi Efraín, mi segunda bendición, viene, que me hará fructificar en la tierra de angustias. Reciba eso, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Cobra la vacache, te le va a mandar a la va. Gracias.